Bienvenidos a otra entrega más de la serie Resiliencia del Golfo de California. Les envío un cordial saludo y espero que nuestros seguidores nos ayuden a divulgar nuestro trabajo de investigación y divulgación en todos nuestros canales. Hoy vamos a recibir al doctor Fabio Favoreto, así que acompáñenos. En este artículo titulado Calentamientos y ondas marinas de calor tropicalizan las comunidades de invertebrados de arrecifes rocosos del Golfo de California, en esta ocasión el doctor Fabio Favoreto nos va a explicar cómo han realizado series de tiempo en arrecifes rocosos de la costa peninsular del Golfo de California para evaluar las comunidades de invertebrados, corales, erizos, estrellas de mar y abanicos, que son los que estructuran las comunidades en el Ventus. Ellos han encontrado que especies que antes se encontraban únicamente en Cabo San Lucas, ahora se han ido encontrando en regiones cada vez más hacia el norte debido al cambio climático. Así, muchas especies han venido tropicalizando el Golfo de California. Ven y acompáñanos en esta plática que vas a tener con el doctor Fabio Favoreto. Para empezar, quiero darte la bienvenida. Sobre todo personas de más de 70 años, cómo buceaban en el Golfo de California en los años 60, 70, y te platican de pues toda la fauna, cómo estaba, ¿no? Y que cuando ahorita bucean, pues dicen, es que esto no era Otro lo que yo mundo. veía como joven, ¿no? Pero desafortunadamente esas cosas siempre quedan como anecdóticas, digamos que decían, no, es que yo veía peces de este tamaño y había mucha abundancia, sí, pero ¿cuántos, no? Entonces yo creo que el estudio que ustedes hicieron es pues una de las primeras, yo me atrevería a una de las primeras aproximaciones cuantitativas de ver cómo en 2 décadas ha cambiado pues la fauna arrecifal. Pero, por ejemplo, ¿qué tan relevante es para los humanos la región de los arrecifes rocosos? O sea, Los arrecifes rocosos en el Golfo de California tienen una grande parte de productividad pesquera.
tiempo, adentro del Golfo de California al menos, los datos que hemos analizado sí han tenido años arriba de o sea, más caluroso de su promedio histórico. Entonces Mm. tenemos nuevos registros en nuevos arrecifes y eso uno podría decir, pues, qué bueno que hay más corales, ¿no? Obviamente, o sea, normalmente uno asocia los corales con la biodiversidad. Es muy incierto lo que podría pasar, porque obviamente tenemos hábitat y especies que son adaptadas y se evolucionaron por miles de años a ciertas condiciones, y esos cambios están pasando en décadas, lo cual Mm. es rapidísimo para las
también tenemos que adaptarnos a no ser tan estables desde un punto de vista natural. Estuvimos muy consentidos como seres humanos en nuestro planeta en un momento en el cual nosotros tuvimos una evolución en momentos raramente estable en nuestro planeta. Entonces, creo que estuvimos consentidos en tener algo así tan estable y ahorita estamos jugando con eso de manera muy peligrosa y a lo mejor vamos a tener que acostumbrarnos en algo que ya no es tan predecible. Entonces tenemos que mejorar nuestra ciencia para tener más herramientas para poder predecir eso. Y tercero, hay una cosa que probablemente, al menos yo desde un punto de vista personal, es que ya el cambio climático de cierta manera es un problema político-social, ¿no? Es de, ya tenemos posibles soluciones para amortiguar, pero hay muchos interés eh, político y económico que obviamente una Famoso área protección de nacionales protegidas de papel, ¿no? O sea, que bajo en el diario exactamente. oficial las protege, pero no se hacen acciones para realmente protegerlas.
Diversidad Marina Conservación, el Gulf of California Marine Program, y también todos los coautores que he tenido, y los profesores, y muchas gracias a ustedes también por eso, por esa entrevista.